El padrino de los narcos, Miguel Ángel Félix Gallardo. Bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a contarte todo sobre Miguel Ángel Félix Gallardo, más conocido como el padrino o el jefe de jefes. Te invitamos a quedarte hasta el final, darle like, suscribirte y activar el botón de la campanita para recibir todas nuestras novedades. ¡Comenzamos! Los cárteles de drogas en México son una gran amenaza para la sociedad y la economía del país. La violencia relacionada con los cárteles ha causado una gran cantidad de muertes y ha llevado a cabo una sensación generalizada de inseguridad. El gobierno mexicano ha intentado combatir los cárteles, pero ha tenido un éxito limitado. Se necesita una respuesta integral y estratégica que aborde tanto las causas subyacentes como las actividades criminales de los cárteles. Además, se requiere una mayor cooperación y coordinación internacional para abordar el problema de manera efectiva, ya que los cárteles tienen un alcance global. Es importante abordar el problema de los cárteles de drogas en México de manera efectiva para proteger a la sociedad y economía del país, garantizar un futuro seguro y próspero para todos los mexicanos. El Cártel de Guadalajara. El Cártel de Guadalajara fue uno de los primeros y más poderosos cárteles del narcotráfico en México. Fue fundado en los años 80 por Miguel Ángel Félix Gallardo, Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca Carrillo, conocidos como los Tres Grandes. El cártel se centraba en la producción y distribución de marihuana y cocaína en los Estados Unidos y fue responsable de la introducción de grandes cantidades de drogas en este país. Se caracterizó por su habilidad para evadir la ley y corromper a funcionarios del gobierno. Además, se cree que también tuvo vínculos con la CIA en los Estados Unidos en la década de 1980, cuando la agencia estadounidense apoyó a grupos anticomunistas en Centroamérica. El éxito del Cártel de Guadalajara inspiró a otros grupos del narcotráfico en México, lo que llevó a una escalada en la violencia y los asesinatos relacionados con el narcotráfico en el país. En 1985, el Cártel de Guadalajara fue objeto de una investigación por parte de la DEA de los Estados Unidos, que llevó a una detención de varios miembros clave del cártel. Sin embargo, no desapareció después de la detención de sus líderes. En cambio, se dividió en varios grupos más pequeños que continuaron operando en todo México y más allá. Estos grupos, a su vez, se convirtieron en los cimientos de los cárteles más grandes y violentos que operan hoy en día, como el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación. En resumen, el Cártel de Guadalajara fue un importante precursor del narcotráfico en México y un precursor de los cárteles de drogas más grandes y violentos que operan en el país hoy en día. Aunque sus líderes originales fueron detenidos y encarcelados, su legado sigue siendo un recordatorio de los peligros y la corrupción asociados con el tráfico de drogas. Miguel Ángel Félix Gallardo. Miguel Ángel Félix Gallardo, también conocido como el Padrino, recibió este apodo debido a su posición de liderazgo en el mundo del narcotráfico en México durante la década de 1980. El apodo del Padrino también hacía referencia a la película de Francis Ford Coppola, El Padrino, que cuenta la historia de una familia de la principal mafia italiana en Estados Unidos. Al igual que el personaje principal de la película, Miguel Ángel Félix Gallardo era visto como un líder implacable pero carismático, capaz de resolver conflictos y proteger a su organización a cualquier costo. Nació el 8 de enero de 1946 en Bellavista, Córdoba, comisaría de Culiacancito, en las cercanías de Culiacán, Sinaloa. Se formó como agente de la desaparecida Policía Judicial Federal y luego trabajó como guardaespaldas del entonces gobernador Leopoldo Sánchez Celis. Tiempo después, formó un grupo criminal llamado Cártel de Guadalajara junto con Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca Carrillo, entre otros. Controló por un tiempo todo el tráfico ilegal de droga de México a Estados Unidos. Durante la década de 1980, Félix Gallardo y su organización se convirtieron en el principal proveedor de cocaína y marihuana a Estados Unidos. Fue el primer cártel en establecer vínculos con cárteles de Colombia en la década de 1980. Se cree que su protector político era su padrino, el ex gobernador de Sinaloa, Leopoldo Sánchez Celis. Precisamente fue esa relación con Sánchez Celis la que le facilitó hacerse de una agenda de contactos políticos y empresariales para amparar su organización criminal. Gallardo llegó a ser un destacado consejero, accionista y cliente distinguido por el Banco Somex, Chihuahua. Él mismo se presentaba ante la alta sociedad tapatía como un acaudalado empresario ganadero que también tenía restaurantes y discotecas. Finalmente se asoció con Pablo Emilio Escobar Gaviria y Gonzalo Rodríguez Gacha en Colombia,
por medio del mafioso hondureño Ramón Mata Ballesteros, quien propuso que el cártel de Guadalajara les ayudara a trasladar la droga desde Colombia a Estados Unidos, pasando por México. Félix Gallardo también fue padrino del hijo del gobernador, Rodolfo. Se cree que esta relación llevó al secuestro, tortura y asesinato del hijo del gobernador por parte de Héctor Luis Palma Salazar, el Güero Palma, y Joaquín Guzmán, el Chapo Guzmán. Félix Gallardo fue detenido en abril de 1989 en una lujosa casa en la calle Cosmos de Guadalajara y condenado a 40 años de cárcel durante un juicio en el que le acusaron de utilizar un servicio de taxis aéreos para traficar droga a Estados Unidos a raíz de la captura de un avión con restos de cocaína en los talleres de la empresa Aerolíneas Ejecutivas el 27 de mayo de 1985. Desde el primer momento negó vínculos con el crimen organizado, pero fue nuevamente condenado a 37 años por el asesinato del agente de la DEA, Enrique Camarena. La muerte de Camarena fue un golpe devastador para las autoridades de Estados Unidos y Félix Gallardo fue rápidamente identificado como uno de los principales responsables del crimen. 4 años después de la muerte del ex agente de la DEA, Enrique Kiki Camarena Salazar, también llamado el jefe de jefes, fue detenido en la Ciudad de México por el comandante de la Policía Judicial Federal, Guillermo González Calderoni, a quien consideraba su compadre. El propio Félix Gallardo revelaría años después que al momento en que ambos se encontraron, lo primero que le dijo al comandante fue: ¿Qué pasó, Memo? Pero Calderoni solo atinó a responderle: no te conozco. En una conferencia de prensa, el entonces Procurador General de la República, Enrique Álvarez del Castillo, reconoció públicamente que Félix Gallardo había comprado protección e información a funcionarios mexicanos para gestionar con éxito sus operaciones de trasiego de cocaína, marihuana y heroína. La Dirección Federal de Seguridad fue una agencia de inteligencia creada por el expresidente mexicano Miguel Ángel Alemán Valdés en 1947, con la idea de crear un organismo parecido al Buró Federal de Investigaciones, FBI por sus siglas en inglés, de Estados Unidos. Entre sus funciones estaban las investigaciones políticas, pero en 1987 desaparecería por sus altos niveles de corrupción, su participación en el asesinato del periodista Manuel Buendía y sus vínculos con el narcotráfico. En un reporte de la DFS con fecha del 5 de junio de 1985, obtenido por Infobae en México a través del Archivo General de la Nación, se señala que 4 meses después del asesinato de Kiki Camarena, se informó con base de 2 notas del Sonorense y el Imparcial que al anterior de la DFS se realizó una purga por sus nexos con Félix Gallardo. El resultado fueron 427 agentes expulsados, los subdirectores fueron relevados y se cambiaron a 19 de 31 delegados estatales, mientras que 5 quedaron bajo investigación y 3 más fueron a prisión, detalló un informe. A pesar de su caída, el legado de Félix Gallardo continúa siendo objeto de fascinación y controversia en México y en todo el mundo. Su carrera criminal, que abarcó varias décadas y que incluyó alianzas con políticos y empresarios, es vista por algunos como un símbolo de la corrupción y la impunidad que han caracterizado al país durante décadas. Por otros, es visto como un ejemplo de la audacia y el ingenio que a menudo se requieren para triunfar en el mundo del crimen organizado. Estando en la cárcel, siguió siendo uno de los principales criminales de México. Daba órdenes a su organización a través de un teléfono móvil, hasta que fue trasladado a una prisión de máxima seguridad. En ese momento, su organización se dividió en varias fracciones: el Cártel de Tijuana, de los hermanos Arellano Félix; el Cártel de Sinaloa, dirigido por los ex lugartenientes Héctor Luis Palma Salazar, Juan José Esparragosa y Joaquín Guzmán; el Cártel de Juárez, dirigido por Amado Carrillo Fuentes; y el Cártel del Golfo, dirigido por Juan Nepomuceno Guerra. Félix Gallardo en la actualidad. En el 2022, el capo sufrió varios reveses judiciales. Por ejemplo, en octubre, un juez federal le negó un amparo con el cual pretendía evitar que le obligaran a pagar casi 21 millones de pesos a las familias del agente de la DEA en concepto de reparación del daño por el homicidio. En 2017, un juzgado de Jalisco sentenció al capo por el asesinato y le ordenó reparar el daño junto con los otros sentenciados del Cártel de Guadalajara, Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca Carrillo, Don Neto. En septiembre de 2022, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana comunicó que Félix Gallardo, el padrino, de 76 años de edad y preso en el penal de Puente Grande, en Jalisco, padece 22 enfermedades, entre ellas cáncer de piel, tuberculosis, neumonía y diabetes.
El ex capo padece de sordera izquierda y mala audición en el oído derecho, atrofia del glóbulo ocular derecho y glaucoma en el ojo izquierdo, hernia de disco, hipertrofia de próstata benigna, vértigo de larga evolución, esofagitis, ansiedad y depresión crónicas, así como hipertensión arterial. El ex narcotraficante fue beneficiado con la prisión domiciliaria debido a todas las enfermedades que padece y que por su complejidad no puede recibir la atención médica necesaria en el penal donde se encuentra recluido desde 1989. La Fiscalía General de la República impugnó la medida de prisión domiciliaria otorgada por un juez de distrito de la Ciudad de México. A Félix Gallardo aún le faltan purgar 40 años de prisión. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que debido al pobre estado de salud del ex narcotraficante se le debía conceder el recurso de la prisión domiciliaria, pues en el reclusorio donde permanece preso no puede recibir la atención médica especializada. En conferencia de prensa desde el Palacio Nacional, el jefe del Ejecutivo Federal dijo que se aprobó que Félix Gallardo porte un brazalete para poder ser monitoreado en todo momento por las autoridades federales. Se determinó esto porque se hizo un análisis médico y el señor está verdaderamente mal de salud, tiene muchas enfermedades y está mal y no puede ser atendido en el reclusorio, tiene que ser atendido en una casa por su familia, va a estar preso, tiene que aceptar el portar un brazalete y aún estando enfermo, dijo. Se comprometió que en caso de que las autoridades decidan negarle el derecho a la prisión domiciliaria, su gobierno hará lo posible para que pueda recibir la atención necesaria según sus padecimientos. Fue el 15 de septiembre cuando la audiencia iba a llevarse a cabo, sin embargo fue suspendida por una supuesta falta de condiciones para el traslado. Se argumentó que no había suficientes efectivos de la Guardia Nacional quienes iban a custodiar al capo durante su traslado. El pasado 17 de octubre, la audiencia de Félix Gallardo fue cancelada por tercera vez. En dicha ocasión, María Teresa Vallejo Pérez, su abogada, omitió dar comentarios tras su salida del penal ubicado en Tonalá, Jalisco. Se quedará tras las rejas debido a que la empresa encargada de su brazalete electrónico finalizó el contrato de arrendamiento y prestación de servicios de monitoreo y emisión de alertas según los registros judiciales. Al ex líder criminal identificado como alias El Padrino o el jefe de jefes se le concedió prisión domiciliaria gracias a que el Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo de la Ciudad de México le otorgó dicha medida el pasado mes de septiembre, pero deberá esperar a que se le proporcione un nuevo brazalete para que pueda abandonar la cárcel y gozar de prisión domiciliaria. Un juez federal de Jalisco dejó sin efectos la continuación del desahogo de la diligencia de la colocación del brazalete electrónico a Félix Gallardo, quien sigue preso en el penal de Puente Grande, Jalisco. Cabe resaltar que Félix Gallardo no ha perdido la posibilidad de obtener prisión domiciliaria, pero sin embargo tendrá que seguir esperando. Si te gustó el video te invitamos a darle like, suscribirte y activar el botón de la campanita para recibir todas nuestras novedades. Les deseamos lo mejor y hasta un próximo video.